Todo comienza en el Instituto Kaiyuan en la ciudad de Guxi. Vemos la sala de aislamiento número 25. Allí se encontraba un chico haciendo lagartijas, ya iba por la número 100. Ya con la 100 terminó. Tras levantarse comentó que aquello era todo por ese día. Mirando su brazo, comentó que lo intentaría de nuevo, pues esperaba que aquella cosa que hacía le hiciera notar un cambio. Pero de inmediato un sistema comentó que se detectaba que el estudiante Su Li estaba refinando su ki. El conteo del ki de nuestro protagonista logró aumentar al número de 999. El protagonista tenía el refinamiento del ki en el nivel 9999, superando por completo el punto crítico. De esa manera el contador de ki comenzó a lanzar error, pero el protagonista estaba ya frustrado, pues pasaría nuevamente. Alguien adentro gritó que si acaso iba a pasar de nuevo. Pues sí, nuestro protagonista perdió toda su ropa debido a una gran explosión. Este maldecía al sistema o al contador del nivel de ki. Preguntaban que si acaso no decían que podía construir una base cuando alcanzara el nivel 10 del refinamiento de ki. El prota ya estaba en el nivel 9999. No sabía ya cuántas veces lo había hecho. Aquel detector era ante sus ojos una falsificación, pero de inmediato gritaron a nuestro prota Su Li. Le preguntaban que qué demonios se estaba cultivando, pues este hizo explotar de nuevo al contador de ki. Le ordenaron abrir la puerta de inmediato debido a que su tiempo en la sala de aislamiento terminó. El prota sabía que era la presidenta de la clase, Luo Xin, quien entró y preguntó a nuestro prota que si acaso sabe cuántas veces se han quejado los demás alumnos de las otras salas. Preguntaba a nuestro prota furiosa que si acaso sabe cuántas quejas ha tenido ella que resistir por el protagonista solamente en ese mes, pues si no fuese por ella la primera explosión que ocurrió en la sala de entrenamiento de nuestro prota habría sido la última. Pero de manera repentina, Luo Xin quedó impactada, pues frente a ella estaba toda la destrucción causada en la sala de entrenamiento por parte de nuestro protagonista. Esta de inmediato preguntó a nuestro prota que qué ha estado cultivando. Nuestro prota simplemente respondió que el dispositivo de detección de ki explotó y ya iba la quinta vez. De inmediato, dicha chica Luo Xin, la presidenta de la clase, preguntó a nuestro prota que entonces en qué etapa se encontraba él ahora. El prota le comentó que estaba en la etapa del refinamiento del ki, pero esta chica no lo creía, pues ya pasó mucho tiempo. Preguntó que por qué el prota seguía en dicha etapa del refinamiento de ki. Preguntaba a nuestro prota que cuántos niveles ha alcanzado. El prota le comentó que él ya logró llegar al nivel número 10.000. Aquella chica comentó a nuestro prota que al parecer él ni siquiera sabe mentir, pues incluso aquellos que son nuevos en el refinamiento del ki saben que el nivel más alto del refinamiento del ki era el nivel 9, y más allá de eso estaba la construcción de cimientos. El protagonista obviamente era consciente de esto, por lo cual obviamente estaba frustrado debido a que él pasó 9990 niveles por encima de lo común y aún no llega a la etapa de la construcción de cimiento. Al parecer aquella chica no creía que nuestro prota se encontraba en un estado de 10.000 niveles y comentó a que como sabe el aislamiento era para que todos puedan entrar en una buena universidad. Y ya el próximo mes era la prueba de la fuerza de la universidad, y una vez que el prota pase la etapa de la construcción de cimientos podría inscribirse en la Universidad de Artes Marciales. Esta estaba un poco nostálgica, comentando que otras clases ahora se encontraban en el periodo de la construcción de cimientos. Comentó que durante el tiempo que estos estuvieron en aislamiento, el aura exterior se hizo varias veces más espesa, y también hubo un aumento del doble de las bestias demoníacas que en años anteriores, y el frente estaba muy apretado, necesitaban mucho apoyo. Explicó que según las especulaciones de los expertos, será posible que estos vuelvan al periodo prehistórico y que en esa oportunidad dure al menos 50 años. Y una vez que esa era comience, las bestias demoníacas se volverían más desenfrenadas, sus números se duplicarían, y teme que sería
sería difícil para el actual grupo de artistas marciales hacerle frente por sí solo. Por lo tanto, la pequeña Luo Xin, a partir de ahora, a partir del examen de ingreso a la universidad de ese año, quien ingrese a la universidad dispondría del doble de recursos que antes y el tiempo de la universidad se iba a reducir a 3 años, así que en esa oportunidad solicitar el ingreso en la Universidad de Artes Marciales era aún más crucial. El protagonista le comentó que lo entendía y que si no había nada más esta podía marcharse primero. Obviamente la corrió, lo cual no le gustó a la pequeña Liu Xin. Furiosa, esta se marchó gritando que el prota era un bruto. El protagonista, ya frustrado, golpeando la pared, comentó que solamente tenía un mes y no alcanzaba la etapa de la construcción de cimientos, ni siquiera podría ir a la Universidad de Artes Marciales. De inmediato, Luo Xin, la chica que se marchó, le envió 2 mensajes a nuestro prota comentándole que aquel era un foro de artes marciales y el maestro dijo que si hay algo que no pueden entender, lo viesen allí. De inmediato, nuestro protagonista preguntó por aquel foro, que se sentía frustrado debido a que todos los demás han alcanzado el 10º nivel de la construcción de cimientos, pero él ya ha alcanzado el nivel 10 del refinamiento del ki. Preguntó que por qué él aún no ha construido su cimiento. 10 minutos después, el mensaje que el protagonista colocó en el foro tuvo 6 visitas, pero 0 respuestas. El prota comentó que aquel era un post absolutamente popular por su parte. Preguntaba que si acaso era la única persona en el mundo que se ha encontrado con ese problema. Pues de inmediato nos cuenta que una vez que la etapa del refinamiento del ki alcanza el 10º nivel, incluso un perdedor construiría automáticamente sus cimientos. Aquella era la ley del mundo del cultivo y era imposible de cambiar, así que algo debe haber salido mal para él en alguna parte. Tirando su teléfono, el prota, frustrado, podía sentir que el aura de su cuerpo era cada vez mayor. Sin embargo, no estaba fija, sino que vaga por todo su cuerpo, por lo cual era difícil para él. Preguntaba a nuestro prota que si acaso él era una cucaracha agujerada. De inmediato, por el megáfono de la escuela, comentaron que todos los alumnos y profesores debían reunirse en el campo de entrenamiento 30 minutos después. Así fue como todos los estudiantes corrieron al llamado. Un chico arrogante pisoteó a todos, apartándolos de su camino. Pensaba que absolutamente todos eran desperdicios frente a sus ojos. Aquel chico comentaba que solamente utilizó el 10% de su fuerza en los pies y estos no podían ni seguirle el ritmo, tenían que seguir trabajando duro si querían aprobar el examen de artes marciales. Aquel bully se percató de la presencia de nuestro prota y de inmediato se paró frente a él. Preguntó que si acaso el prota no era el antiguo número 1 llamado Su Li. Seguía apareciendo un perdedor para él. El protagonista quedó un poco confundido y le preguntó a este tipo arrogante que cuál era su nombre, que si acaso era Tonto Show. Obviamente esto colocó furioso al chico arrogante, quien comentó que su nombre era Shou Tao. Debía recordarlo claramente, pero el prota le preguntó al Tonto Show que qué quería de él. El prota le preguntó que si acaso no recibió suficiente paliza la última vez que se encontró con él. Todo el mundo comentaba que aquel tipo, Shou Tao el arrogante, siempre iba a nuestro protagonista para competir y era golpeado cada vez. La gente dudaba que si acaso Shou Tao tenía alguna tendencia masoquista y de inmediato uno de sus súbditos le comentó a Shou Tao que debía echar un vistazo al informe de aislamiento de nuestro prota, pues ante sus ojos era un perdedor debido a que el prota aún continuaba en la etapa del refinamiento de ki. Shou Tao quería aprovecharse de esto y comentó a nuestro prota en modo de burla que quién iba a decir que el mejor del año se convertiría en un perdedor antes de los exámenes de la universidad, pues ni siquiera el prota pudo llegar a la construcción de cimientos y ahora solamente podía ser vilmente aplastado por él, quien estaba en el 3er nivel de la construcción de cimientos. El prota pensó que aquel tipo en solamente un mes ha pasado del
del refinamiento del ki al tercer nivel de la construcción de cimientos. Todo el mundo estaba asombrado debido a que el protagonista, quien era el número 1, se quedó atrás. Xiao Tao, por otra parte, comentó que los de abajo nunca ganan a los de arriba. Aquella era la regla del mundo. Aquel tipo odiaba mucho a nuestro prota, ya que incluso su padre le decía que debía seguir trabajando así de bien y quizás pueda alcanzar a nuestro prota unos años después. Fue rechazado por una chica, quien comentó a Xiao Tao que seguía prefiriendo a nuestro prota debido a lo fuerte que él era. Xiao Tao tomó a nuestro prota por la camiseta y comentó que ser menospreciado por los profesores, rechazado por la mujer que le gustaba, todo por la culpa de nuestro prota. Pero nuestro prota le comentó que aquello era su propia culpa, desperdiciando toda su energía. Preguntaba a nuestro prota que qué tenía que ver todo eso con él. Esto colocó aún más furioso a Xiao Tao, quien preparando su energía comentó a nuestro prota que debía rezar para no volver a verle en su próxima vida. Nuestro prota se preparó también para recibir el golpe de Xiao Tao y preguntó para sí mismo que si acaso aquel era el poder del tercer nivel de la construcción de cimientos, pues al parecer era realmente poderoso. Y cuando Xiao Tao lanzó su golpe, nuestro prota no tuvo más opción que recibirlo con su mano, pero tanto como para sorpresa de Xiao Tao y de absolutamente todo, Xiao Tao fue quien salió volando. Decía que le dolía muchísimo. Todos estaban preocupados por Xiao Tao, pero nuestro prota preguntó que ese caso no dijeron que la etapa del refinamiento del ki no podía vencer a la construcción de cimientos. Preguntó que cómo es posible que Xiao Tao haya volado por sí mismo ya que él solamente lo bloqueó. Las chicas adoraban a nuestro prota, comentaban que si acaso aquella era la fuerza del estudiante número 1, pues podía vencer a una etapa de la construcción de cimientos incluso estando en una etapa inferior. Todos parloteaban contra nuestro prota, pero nuestro prota preguntó que si acaso le vieron golpeando a alguien. De inmediato los parloteos cambiaron su rumbo y comentaron que Xiao Tao voló por su cuenta. Nuestro prota no le hizo nada, ya que era imposible vencer a una construcción de cimientos estando en el refinamiento del ki. Mientras caminaba, nuestro prota se encapuchó y pensó que era mejor reunirse primero en el campo de entrenamiento de artes marciales tal y como lo solicitaron por el megáfono, de esa manera este podría obtener una respuesta por parte del maestro. Y ya en la sala de entrenamiento del instituto, Kai Xuan, otro megáfono, comentaba a nuestro protagonista que debían trabajar duro y le deseaban lo mejor para su examen. Mientras caminaba hacia la plataforma para recibir su examen, el prota pensó que si no puede resolver el problema de la construcción de cimientos en esa oportunidad no podría presentarse al examen de ingreso. Y ya en el campo de entrenamiento de artes marciales del instituto Kai Xuan, nuestro protagonista saludó a su profesor Sun Haide, el profesor de la clase número 3, quien preguntó a nuestro prota que cómo le fue en su aislamiento. Al igual que en su cultivo, el prota respondió que se encontró con un pequeño problema. Aquel profesor quería ver los resultados del entrenamiento de nuestro prota y tras liberar su energía frente a él, aquel profesor quedó más calvo de lo que ya estaba y pensó que el aura era muy espesa. Por no hablar de él, incluso el director podía no ser capaz de alcanzar el nivel de nuestro prota. Sin embargo, se preguntaba que por qué estaba todavía el prota en la etapa del refinamiento del ki. El prota le comentó a su maestro que ha escuchado que hubo un gran avance en el reciente elixir del crecimiento del cabello, pues aquel cabello suyo. Preguntó que por qué no intentan salvarlo. El profesor golpeó a nuestro prota y le comentó que en vez de preocuparse por su cabello debería preocuparse primero por él mismo. De una manera serena, el profesor de la tercera clase comentó a nuestro prota que la Universidad de Artes Marciales ya se había ocupado de nuestro prota, pero ahora solamente quedaba un mes para que el prota pueda superar la etapa del refinamiento del ki. Era demasiado tarde, el prota solamente podía cambiar a una especialidad que no requiera del cultivo.
Sin embargo, el prota no debía preocuparse demasiado, ya que el profesor estaba un poco sorprendido, pero el prota no podía renunciar a su futuro, pues una vez finalizada la reunión de los novatos comenzaría la prueba de reinos y simplemente el prota debía encontrar una razón para posponerlo, ya que ahora nadie sabe su nivel de cultivo y no tenía que decírselo a nadie tampoco. El protagonista iba a decir algo, pero fue interrumpido por el profesor, quien comentó que sabe que el prota no estaba contento y de inmediato le preguntó a nuestro prota que cuántos niveles de la refinación del ki ha alcanzado ya. El protagonista le comentó que alcanzó 10.000 capas. Aquel profesor aún no lograba procesar la información y preguntó a nuestro prota que cuántas dijo. Pero aquella conversación de inmediato fue interrumpida por una gran conmoción cerca del lugar. El profesor, ignorando lo que el protagonista le dijo, comenzó a correr hacia el lugar junto con nuestro prota, ya que estaba seguro de que alguien fue herido. Se trataba de una chica, al parecer una profesora. El profesor, mientras le ayudaba, comentaba que sus heridas eran graves y parecían ser obras de alguien en la escena de la etapa de la construcción de cimientos. De inmediato la llegada del director causó gran conmoción, pero cambiando de escena vemos a unos guardias de seguridad, los cuales tenían mucho sueño, pues se quedaron despiertos toda la noche y tenían en mente dormir un poco. Pero cuando estos tenían en mente dormir un poco, un grupo de personas se presentó. Estos guardias estaban seguros de que nada malo sucedería, ya que la universidad reunió a los mejores artistas marciales. De inmediato, uno de los guardias preguntó al grupo de personas que se preguntó que si acaso eran estudiantes allí. Preguntaban que cómo es que nunca los había visto antes, y cuando aquel guardia solicitó el carnet de estudiante, este tipo, el jefe del grupo, al parecer comentó que parece que nadie le ha enseñado que la fuerza es lo único que funciona como pasaporte. Uno de los guardias fue eliminado en el acto, el otro intentó tomar la radio para informar, pero otro tipo malo no se lo iba a permitir y lo eliminó en el acto. Así fue como este grupo de intrusos se metió a la escuela de nuestro prota. Todos estaban felices tras percatarse de que el director de la academia o el instituto Kaishuan llegó. Este se llama Gu Defa. Este director al parecer estaba ya en la etapa del núcleo dorado. Vemos de nuevo que aquel director se fijó en la profesora Yemen Xia. Aunque esta profesora no se llame así, esas fueron sus últimas palabras antes de caer desmayada. El director de inmediato ordenó al profesor llevarla a curarse primero y comentó que la ceremonia y la prueba del reino quedaban suspendidas por ahora. Los estudiantes frustrados preguntaban que qué pasaba allí, pues la reunión de los 100 días de compromiso no ha detenido la función del instituto Kaishuan. Todos esperaban que aquella decisión no afecte el examen de ingreso de los estudiantes, pero de inmediato, tras escuchar las quejas, el director pidió a todos los estudiantes que tuviesen algo de paciencia, pues este explicó que en ese instante su escuela ha recibido información de que presuntos organizadores de la iglesia Horgan estaban operando en su ciudad, y para garantizar la seguridad de absolutamente todos no se permitirían las salidas no autorizadas ni heroicidad en ese momento, pues los monitores de clase conducirían a los estudiantes a una zona segura del instituto. Todo esto para que esperen allí y logren evacuar de manera ordenada. Pues al parecer esto alertó a absolutamente todos, quienes al parecer temían a tal iglesia o la organización de Jormungar. Aquella era una malvada organización que haría lo que sea para conseguir lo que quiere. Han oído que ellos no dudan en eliminar a los practicantes si se los encuentran. También preguntaron que por qué esta organización Jormungar va a la ciudad Guji. Temían por estar en peligro. Nuestro protagonista, mientras
derrotaba, fue tomado por el brazo por Luo Xin. El prota le preguntó a la misma que por qué estaba allí. Esta tomó a nuestro protagonista y le comentó que debía seguirle, pues se trata de los exámenes de ingreso de nuestro prota. Y ya estando en un sitio solo, Luo Xin comentó a nuestro prota Su Li que aquella era una oportunidad única en la vida para él. El prota le preguntó que por qué oportunidad hablaba. Esta mostró que aquella era una misión de recompensa abierta en la ciudad de Guji y el propósito del viaje de la iglesia Jormungar. Pues si el protagonista los capturaba, la Universidad de Artes Marciales vería su fuerza y lo más probable es que le admitan. Eran 100.000 de oro. El prota preguntó que cómo ésta se enteró de ello y esta explicó que sus padres son agentes de la ley y le dijeron que estuviese segura en la escuela. Pero esta no tenía en mente dejar que nuestro protagonista fuese solo. Le decía que encontraría más personas para ayudarle y acercándose al oído de nuestro prota le comentó que estos dividirían el dinero del premio en partes iguales y también el prota tendría la oportunidad de entrar en la Universidad de Artes Marciales. Preguntó que si acaso aquello no era lo mejor de ambos mundos, el dinero y que el prota sea admitido. Pero tras susurrar en la oreja de nuestro protagonista, Luo Xin tanto como nuestro prota Su Li se sonrojaron. El protagonista comentó que no iba a ir a dicha misión, simplemente quería volver a su dormitorio y se marchó sonrojado. Preguntó que él cómo podría ir ya que está en la etapa del refinamiento del ki. Este jamás buscaría su propia muerte y se iba a luchar contra unos matones profesionales. Luo Xin pisaba el piso furiosa preguntando que el protagonista nunca aceptaba su amabilidad. De inmediato vemos a un estudiante gritando al profesor que había un problema. El profesor preguntó que a qué va tanto pánico. El estudiante explicó que Xiao Tao estaba haciendo sparring con el protagonista y tiene varias costillas rotas nuevamente, pues aquel Xiao Tao vomitó sangre y siente que iba a perder la vida. El profesor Sun preguntó que si acaso lo ha enviado ya a tratamiento. Aquel profesor pensó que como el protagonista podría hacer eso, pues el prota todavía estaba en la etapa del refinamiento del ki, no entendía cómo pudo vencer a Xiao Tao. El profesor Sun de inmediato utilizó la técnica de la espada voladora. Todo esto para llegar a la sala de tratamiento de los estudiantes, llevándose por la mano al estudiante que le comentó, pero por otra parte cambiando de escena en el dormitorio de estudiantes de tercer año, específicamente en el dormitorio de los chicos, vemos que se encontraba dicha organización, Jormungar. Unos pensaban que aquella misión se trataba de eliminar al vigilante del examen de ingreso a la Universidad Juan Haobo en 24 horas. El jefe de la organización o el más alto comentó que no debían esconderse en aquel edificio de dormitorios hasta que llegue el momento adecuado para eliminar a dicha persona y que los estúpidos profesores jamás podrían encontrarlo allí. Eso era lo mejor de esconderse en ese sitio, pues en esa oportunidad estos serían los primeros responsables de la misión del asesinato con el cultivo, y aunque se encuentren con 5 o 6 profesores, estos podrían ocuparse fácilmente de ello. Así fue como de inmediato este grupo de asesinos se colocó manos a la obra, y como se encontraban directamente en el dormitorio de chicos, vemos a nuestro protagonista quien también estaba allí. El protagonista tenía un comentario en su post donde preguntaba que por qué este no avanzaba la etapa de construcción de cimientos. El prota estaba feliz de que alguien respondió. La respuesta fue a nuestro protagonista. Este se presentó como Menhui de estudios de cultivo básico, y respecto al comentario de nuestro prota sobre sus 10.000 niveles de refinamiento del ki, era una situación que simplemente no ocurre. El protagonista le respondió nuevamente contando que realmente se encontraba en la capa número 10.000 del refinamiento de ki. Aquel tipo respondió a nuestro prota nuevamente comentando que lo primero que el prota debe saber es que después de que la etapa de refinamiento del ki alcanza el 10.º nivel, se toma la condición de construcción de cimientos, ya sea
sea el cuerpo lo acepte o no. Y en el caso de que el protagonista realmente haya alcanzado la capa número 10.000, como dice, la cantidad de aura que se puede almacenar en su cuerpo era casi describirse como inagotable. El protagonista preguntó que si acaso era en serio, preguntó que si acaso eso significa que ahora el prota era un super agregador de aura, entonces no sería invencible. Aquel tipo comentó a nuestro prota que no obstante le sugería comprobar si el aparato estaba averiado o que cambie a un detector integrado o haga otra prueba en lugar de soñar con ello. Aquel tipo, mientras respondía, preguntaba para sí mismo que por qué estaba respondiendo a ese tipo de preguntas, pues los candidatos actuales para el examen de ingreso a la universidad para él eran realmente idiotas. El protagonista salió de su habitación pues estaba seguro de que nadie le creía. Mientras caminaba por el pasillo, el prota se percató de que todo estaba tan tranquilo que incluso las amas de llave salieron a investigar. Sabía que era mejor irse de allí y quedarse en la zona segura, pues si se encontraba con alguno de los hombres de Homungar estaría en graves problemas. Mientras nuestro protagonista caminaba, se encontró, tal y como pensó, con uno de los de la banda. Este tipo de la banda pensó que creyó que el edificio de dormitorios estaba completamente vacío a esas horas. Preguntaba que quién era nuestro prota. Nuestro prota, por otra parte, lo miró y preguntó que quién era aquel tipo. Preguntaba que cómo es que jamás lo había visto antes. Estos dos simplemente cruzaron miradas y el protagonista no sospechó de aquel tipo en lo absoluto. El tipo, por otra parte, maldijo, pues este olvidó cubrir el tatuaje que tenía. Preguntaba que si acaso el protagonista no se enteraría. Pero compensando que nuestro protagonista vio su tatuaje, le gritó que él mismo lo vio. Nuestro protagonista comentó que claramente lo vio, pero pensó que si acaso aquel tipo cree que el prota estaba ciego, que no puede ver a alguien tan grande. Aquel tipo pensaba que nuestro protagonista le había visto el tatuaje, pero el prota se refería a que lo vio a él. Y entonces, liberando su aura maligna, gritó que entonces el prota no tenía más remedio que perder la vida para silenciarlo. Aquel tipo, tras tocar con su aura a nuestro protagonista, logró percatarse de que el prota no era más que un mocoso en la etapa del refinamiento del ki, y le comentó a nuestro prota que era parte de su mala suerte encontrarse con él. Este tipo se lanzó al ataque cuando nuestro protagonista logró percatarse del tatuaje que tenía, preguntándose que por qué le resultaba tan familiar. Y entrando en cuenta, al fin nuestro prota se dio cuenta de que se trataba de Homungar, pero ya era demasiado tarde. El tipo estaba a punto de conectarle un golpe el cual nuestro protagonista por muy poco logró esquivar. El aura del golpe que el tipo lanzó quebró todo a su paso, lo cual sorprendió a nuestro protagonista, quien pensó que la fuerza de aquel tipo debía estar en la cima de la etapa de la construcción de cimientos. Si le golpea, el prota sabía que definitivamente estaría muerto. Cuando el tipo iba a lanzar su segundo ataque, nuestro protagonista pensó que todo se acabó para él, solamente podía defenderse y confiar en su suerte. Y tras pensarlo mucho, finalmente nuestro protagonista utilizó sus 10.000 capas de refinamiento de ki. El aura liberada logró impactar con el golpe que le lanzó aquel tipo, siendo así que el golpe del mismo rebotase, ya que formaba una especie de escudo. El protagonista logró enviar lejos a aquel tipo con el escudo debido a la fuerza con la que le golpeó, siendo así que la misma fuese redirigida hacia su cuerpo, rebotando lejos, lo cual lo sorprendió. El asesino preguntó que si acaso el prota estaba realmente en la etapa del refinamiento del ki. El prota, por otra parte, pensó que las potencias de la etapa del núcleo dorado que conoció antes tenían un aura muy grande. El tipo, liberando toda su energía, comentó a nuestro prota que cómo se atreve a disfrazarse deliberadamente en una etapa de refinamiento de ki para engañarle. Este estaba furioso y utilizó su técnica del puño de meteorito de león. Estaba seguro de que eliminaría a nuestro protagonista de un solo golpe. Nuestro prota, por otra parte, mientras se preparaba, pensaba que no podía esquivar aquel ataque y sabía que tendría que tomarlo de frente. Y cuando aquellas dos grandes energías impactaron, aquel tipo se sorprendió. Preguntaba que qué estaba pasando, pues parecía ser que toda su aura fue absorbida por nuestro prota, siendo así que este no podía ni siquiera
siquiera mover su cuerpo. Pero no solamente eso, sino que la aura de su cuerpo se veía como una mota de polvo frente al aura infinita de nuestro prota. Pero el protagonista no solamente recibió aquel golpe, sino que iba a contraatacar. Y tras lanzar su ataque, de manera efectiva el protagonista conectó un golpe en la mejilla de aquel tipo, quien con un solo golpe de nuestro protagonista fue enviado a volar. Nuestro prota preguntaba que por qué aquel tipo salió volando, pero de inmediato se percató de que aquel tipo perdió la vida. Todo esto por el golpe que le dio. El prota todavía no lograba entender la gran fuerza que tenía y preguntaba que cómo perdió la vida. Sabía que no podía ser posible. Preguntaba que cómo podría superar la cima de la construcción de cimientos. Sabía que algo tenía que andar mal en alguna parte para él. Y recordando lo que le comentó el tipo de internet, preguntó que si era realmente porque la aura de su cuerpo era demasiado grande como dijo el mayor Menhui, o que si acaso tal vez todo su cuerpo estaba en un estado de ebullición de sangre durante la batalla y si hubiese tomado alguna droga antes, el resultado final habría sido un ataque a su corazón. Así fue como el protagonista comentó que todo debió haber sido culpa de la mala suerte de aquel tipo. Pero el prota también sabía que no podía dejar a aquel tipo en ese lugar, pues sería malo si sus compañeros se enteraban, y arrastrándolo comentó que primero él lo escondería y luego iría con el profesor Sun para discutir las contramedidas. Pero volviendo al edificio académico, vemos al profesor Sun, quien se encontró con Shou Tao. El profesor quedó asombrado, pensando que qué clase de cultivo se necesitaba para causar tal devastación. Este dio una píldora al pequeño Shou Tao y le preguntó que qué fue lo que pasó al enfrentar a nuestro prota. Shou Tao explicó al profesor Sun que este estuvo haciendo un sparring con el prota y no esperaba que el prota le golpease de lleno, y cuando reaccionó ya le había estampado contra la pared. Esto sorprendió muchísimo al profesor Sun, quien preguntó que como una etapa de construcción de cimiento de tercer nivel fue golpeado contra una pared por una etapa de refinamiento de ki. Sabía que una diferencia de 4 niveles en la fuerza del protagonista y Shou Tao. No había absolutamente ninguna manera de que pudiesen haberlo hecho. El amigo de Shou Tao comentó al profesor Sun que el protagonista aún estaba en la etapa del refinamiento del ki. Preguntó que cómo pudo el prota vencer a Shou Tao. Saben que debe haber usado secretamente algún tipo de arma espiritual, pero el profesor pensó que este tiene 3 años dirigiéndolos y viéndolos crecer. Preguntó que si acaso creen que todavía no los conoce, pues estos son los únicos que utilizarían tales trucos sucios contra nuestro prota. De inmediato ordenó que llevasen a Shou Tao a la zona segura y quedarse allí, ya que investigaría el asunto con claridad. Estos pensaban que metieron en problemas a nuestro prota, pero de inmediato vemos a una chica la cual se le acercó al profesor Sun preguntando que qué pasó. Este simplemente respondió que no pasaba nada, pues los alumnos solamente hacían un sparring entre ellos. Aquella chica guapa comentó que el profesor Sun debía tener cuidado, ya que el director acaba de elevar aquella misión a grado A y los asesinos han llegado al menos al 9º nivel de la construcción de cimientos y también tenían armas letales. El profesor Sun se sorprendió y preguntó que cómo aquella podría ser una misión de rango A, pues ha sido raro que aparezcan misiones de grado A en los últimos 2 años, dándose cuenta, sí, de que la organización Hongmungar ha llegado preparado en esa oportunidad con la intención de eliminarlos a todos. Vemos ya la sala de vigilancia. El profesor Sun llamó a nuestro prota y pensó que sería mejor que el prota rece para no encontrárselo en la próxima vida. Y tiempo más tarde en la sala de vigilancia vemos al profesor Sun, quien pensaba que sería mejor para nuestro prota no encontrárselo en su próxima vida. Este sabía que Shou Tao solamente sabe buscar problemas con los demás y al menos para él era el segundo mejor de la escuela, pero no entendía por qué Shou Tao era tan inestable. Pero ya viendo por las cámaras la pelea de Shou Tao y nuestro prota se sorprendió, ya que el prota derribó a Shou Tao, quien estaba en el tercer nivel de la construcción de cimientos, y todo esto solo con su propio poder espiritual. Este preguntaba que como una batalla para superar el límite de 1, pues nos cuenta que una batalla para superar el límite se refiere a una repentina ráfaga de aura que haría que el aura llegue a un punto crítico antes de explotar un
aura sin precedentes, derrotando así a un oponente de rango superior en un instante. Sin embargo, para esto había muy pocos casos de este tipo. Nos cuentan los niveles de cultivo de menor a mayor. Está el refinamiento de ki, la construcción de cimientos, el núcleo dorado, el alma naciente, la formación de deidad, el retorno del vacío, dejando la etapa de apertura, el periodo de fusión, el Mahayana, el periodo de trascendencia. Aquel profesor quedó pensativo, pensó que el talento del protagonista era ilimitado y todavía tenían que encontrar la manera de que el prota asista a la Universidad de Artes Marciales. Sin embargo, algo que aquel profesor no esperaba es que había un asesino detrás de él, asesino al cual se preparaba. Sin embargo, que con el cuchillo que aquel asesino tenía en su boca, logró reflejar una luz en la pantalla de la computadora, luz de la cual el profesor se percató y ya preparado. Este simplemente esperó al asesino que tenía encima con su mano, pero no con una mano normal, sino una mano la cual preparaba energía espiritual para derrotarlo. Aquel asesino vio cómo su cuchillo se partía, simplemente pudo ser empujado hacia atrás. El asesino comentó que solamente quería encontrar información en la sala de vigilancia, sin embargo no esperaba encontrarse con un tipo duro. Tras ver el tatuaje de este tipo, el profesor comentó que este tipo era de la organización de asesinos. Preguntaba que cómo se atreven estos a entrar disfrazados de estudiantes. El asesino corría y decía que ahora que ya lo descubrió, no podía dejarlo con vida. Pero aquel profesor no era una persona fácil. Este se preparó con aura a su alrededor, dándose así múltiples golpes con el asesino. Sin embargo, el profesor nunca golpeó al mismo. Aquel asesino comentaba que el profesor parecía ser un cobarde, pues este se acobardaba siempre como una tortuga. Pero ya cansado, el profesor bloqueó con su mano un golpe. Todo esto para tener a su enemigo agarrado y luego atacar. El profesor dio un fuerte golpe al asesino, quien simplemente fue impactado contra la pared. Aquel asesino se vio derrotado y mal herido. Pensó que aquel calvo, el profesor Sun, era bastante fuerte y parece que no podría vencerlo en una pelea. Y sacando una píldora de sus bolsillos, logró sorprender y llamar la atención del profesor Sun. Aquellas dos bolas que sacó se trataban de bolas de humo, o bombas de humo por así decirlo. Y tras lanzar aquel humo, el profesor pensó que tenía que informar rápidamente de que la organización de asesinos se había infiltrado en el campus. Pero ya, en un cambio de escena, vamos a los dormitorios, donde vemos a dos asesinos más, quienes se llamaban Lian Yangui y Ma Xinxiang. Yangui preguntó a Xinxiang que cómo es que Wang He no ha vuelto todavía y que la persona que desapareció después tampoco volvió. Comentó que si acaso los habrían eliminados. El otro comentó que Wang He era un experto en el cultivo del cuerpo y estaba en el 9º nivel de la construcción de cimientos, así que cómo podría ser eliminado tan fácilmente. Este decidió ir a buscarlo, dejando a su compañero solo. Tras salir de aquel cuarto, el que salió comentó que acaba de entrar en la etapa del núcleo dorado. Preguntó que qué tiene de bueno eso, pues Wang He y él le alcanzarían enseguida. Pues recuerden que la etapa del núcleo dorado se encuentra después de la construcción de cimientos, y tras cruzar un pasillo, aquel tipo se percató cómo Wang He era arrastrado por nuestro protagonista. Este estaba aterrado, pues Wang He perdió la vida. Viendo el rastro de sangre que el protagonista dejaba con el cuerpo de aquel asesino, logró sorprenderlo, pensando en este asesino que el protagonista debe querer tomar el cadáver de Wang He para reclamar la recompensa. Entonces esto nos estaría exponiendo, bueno, a mí no, a ellos. Aquel asesino de inmediato se escondió y preguntó que qué tenía que hacer, pues el protagonista logró eliminar a Wang He por sí mismo. Sabe que la fuerza de nuestro prota no era débil y terminaría sin vida como Wang He si se apresuraba. Simplemente podía temblar del miedo y se dio cuenta
cuenta de que es la única manera para vencer a nuestro protagonista era utilizando un arma espiritual. Aquella arma espiritual fue desarrollada por Jormungand y fue entregada a él por parte del líder del grupo, quien le comentó que este era capaz de comprimir la energía espiritual inyectada por el usuario y dispararla para eliminar practicantes con varias veces más energía espiritual que una persona, pudiendo así superar por mucho una persona muy fuerte. Aquel asesino preparaba su arma pensando que con su poder espiritual en la cima de la etapa de la construcción de cimientos, aquel disparo que daría a nuestro prota sería más poderoso que la etapa del núcleo dorado. Sabía que podría volar en pedazos a nuestro prota y ya asomándose en la esquina del pasillo apuntó. Inyectó su energía espiritual y disparó. El disparo se escuchó en todo el instituto Kaishuan, escuchado por el director, sus secuaces, por el profesor Sun, al igual que por Luo Xin, la waifu de nuestro prota. El disparo estaba a punto de impactar a nuestro protagonista, lo cual le gustaba muchísimo al asesino, quien esperaba que el prota se fuese al infierno. Sin embargo, el disparo que lanzó el asesino simplemente rebotó de nuestro protagonista como si de un mosquito se tratase. Entrando en cuenta de lo que pasó, el protagonista preguntó que qué fue lo que pasó. No se entendía absolutamente nada y tras ver al piso vio la bala. Tomando dicha bala, preguntó que de dónde llegó aquella lámina de hierro, pues obviamente la bala estaba aplastada. Y ya en los dormitorios a las afueras vemos al profesor Sun, quien también sintió las fluctuaciones de energía realizadas por un miembro de Jormungand. El profesor Sun comentó al director que le acaban de atacar era un miembro de Jormungand y el edificio de la escuela estaba corrompido. Sin embargo, por desgracia, aquel asesino que le atacó logró escaparse y parece que se infiltraron por todo el campus como estudiantes. Tras escuchar esta información, el director se percató de que alguien escuchaba desde los arbustos y ordenó que quien esté allí saliese inmediatamente. Esta era Luo Xin, la cual saludó al profesor al igual que el director. De inmediato, uno de los encargados preguntó a Luo Xin que qué hacía allí y este explicó que fue a buscar a nuestro prota, pues temía que el prota estuviese en peligro. Pero de inmediato el profesor Sun preguntó que si acaso estaba diciendo que nuestro prota estaba en el edificio de dormitorios. Una chica de seguridad estaba segura de que el prota no era rival para Jormungand. El director, por otra parte, comentó al profesor Sun que no actúe precipitadamente, pues el usuario de aquella aura justo ahora estaba al menos en la etapa del núcleo dorado. Pero el profesor Sun, de manera heroica, comentó que los estudiantes de su clase aún estaban dentro y este tenía que entrar para salvarlo. Aquel profesor pensaba que si incluso el prota era capaz de desencadenar una batalla para superar el límite y así derrotar a Xiao Tao, tan solo perdería la vida una vez que luche contra un experto en la etapa del núcleo dorado. Y cuando el profesor Sun tenía en mente entrar, el director se aproximó y de inmediato lo detuvo. El director comentó que como director no dejaría que aquello pase desapercibido, este iría a la vanguardia, al frente, para atacar a cualquier enemigo que se les cruce. No solamente el director, sino también sus dos secuaces. Y así fue como estas personas se prepararon para entrar, pero volviendo con nuestro prota. Este se percató de que aquella lámina de hierro en realidad era una bala lanzada por el tipo que tenía enfrente. El prota preguntó que si acaso podría ser aquella persona quien lanzó la pieza de hierro. El prota se dio cuenta de que querían eliminarlo. El otro tipo por otra parte estaba aterrado, intentaba moverse pero no podía. Quería salir de ese lugar. Pensó que acaba de disparar directamente a nuestro prota y estaba seguro de que iba a ser torturado por nuestro prota antes de perder la vida. Nuestro prota, por otra parte, preguntó que a quién despreciaba aquel tipo, pues primero le lanzó un trozo de hierro para provocarlo y ahora incluso se daba una palmada en el muslo para insinuar a nuestro prota que huya. Pero el prota se comentó a sí mismo que se lo iba a agradecer. El prota le gritó a aquel tipo que puede que no sea capaz de vencerlo,
ayudarlo, pero nunca aceptaría sus burlas y provocaciones. Aquel tipo estaba totalmente sacado de onda. El protagonista se preparó y, utilizando la lámina de la bala, pensó que usaría aquel trozo de hierro para llamar la atención del asesino y entonces encontraría la oportunidad de vencerle. Y cuando lanzó aquella pequeña lámina de hierro al asesino, esta salió disparada al asesino, al cual estaba paralizado. Y ya teniendo enfrente aquella lámina de hierro lanzada por nuestro prota, el asesino sabía que era su final. De esa manera, la bala aplastada atravesó el cráneo del asesino, quien de inmediato perdió la vida. El prota, por otra parte, preguntaba que si acaso aquello era posible. Preguntaba que si era posible que siempre haya tenido talento para lanzar y jamás se dio cuenta antes. El protagonista, con la realidad totalmente alterada, pensó que ni siquiera termina de lidiar con un cadáver y ahora apareció otro. Pero mirando el arma espiritual de aquel tipo, el protagonista se acercó, la tomó y pensó que aquello parece ser muy poderoso. Sabía que siempre la podría utilizar en el futuro. Sin embargo, toda aquella situación fue vista por el tipo, el cual llegó a la etapa del núcleo dorado, el tercer asesino al cual estaba escondido. El aterrado asesino se preguntaba que cuál era el origen de nuestro prota, pues logró eliminar a Wang Yi y a Ma Zhejiang muy fácilmente. Aquel tercer asesino se escondía pensando que si iba ahora perdería la vida a manos de nuestro protagonista también. Sin embargo, si no terminaba el trabajo perdería la vida. Pero de inmediato logró escuchar a alguien preguntando que si acaso había algún estudiante arriba. Pensó que venía una persona en la etapa del núcleo dorado, así que decidió marcharse primero, para luego buscar una buena oportunidad para eliminar a nuestro prota, quien mató a sus dos amigos. El protagonista también logró escuchar tal pregunta y preguntaba para sí mismo que qué tenía que hacer, pues sonaba como el director Gu, y si aquel ve aquella escena incluso podría ser tomado como un miembro de Hongmungar. De inmediato se le ocurrió una idea, pensando de que antes que aparezcan, este fingiría la escena y recogiendo los cuerpos quería asegurarse de que parezcan infiltrados y se eliminaron entre ellos. Y tras armar una escena terrible, el protagonista se dio cuenta de que el director Gu apareció. El director Gu se sorprendió y preguntó a nuestro prota que cómo es que estaba bien. Preguntaba que qué estaba haciendo. Pero por otra parte vemos al asesino, quien escapó, se lanzó por una ventana y utilizó una técnica diabólica llamada enlace espacial, con la cual logró ver otros mundos dragónicos y a las personas que estaban dentro del edificio de dormitorios. Así fue como conectó el edificio de dormitorios con el mundo de dragones. Uno de los dragones se asomó, pero volviendo con nuestro prota, este comentó al director y al profesor Sun que la presidenta estaba en peligro estando allí. No entendía qué estaban haciendo allí todos, pero el prota sabía que le iban a tratar como un cómplice. Pero tras ver la escena armada por nuestro prota, el director preguntó a nuestro prota que qué pasó allí. Aquel director miraba a nuestro protagonista de una manera terrible y liberando toda su energía. El protagonista se vio aterrado y comentó al director que todo era un malentendido. Sin embargo, aquel director no tenía en mente a atacarlo. El prota se dio cuenta de que resultó ser el truco del hilo espiritual. Le dio un susto de muerte, pues pensó que el director le iba a hacer algo. El director, por otra parte, pensó que el protagonista todavía estaba en la etapa del refinamiento del ki. Parece que había otra razón para la muerte de aquellas dos personas. Y disipando su aura se acercó. Utilizó aura en su mano por inspeccionar los cuerpos de aquellas personas. Se sorprendió, pues todos estaban en la cima de la construcción de cimientos y preguntó que quién diablo pudo eliminarlos a los dos a la vez. El director miró el cuerpo de Wang Yi y se dio cuenta de que el mismo fue modificado y regularmente fue torturado. El otro tomó medicamentos estimulantes para los nervios durante años y la causa de la muerte fue una reacción espiritual. Mirando al otro se dio cuenta de que el culpable debe estar al menos en la etapa del núcleo dorado, así que parece que el asunto no estaba relacionado con nuestro prota. Mirando los tatuajes en los dos cuerpos se dio cuenta de que obviamente eran miembros de la iglesia de Hongmungar. Intentó buscar más pistas, pero comentó que era poco probable que alguien de Hongmungar aparezca allí sin ningún motivo.
y comenzó a revisar los cuerpos encontrando píldoras tónicas, píldoras de limpieza de médula, píldora de espíritu celestial, píldoras las cuales a él le parecían inútiles. Nuestro prota quedó pensativo y comentó al director que no era él muy convincente y comentó que si para él eran realmente inútiles, a él le serían muy útiles, quería quedarse todas. Pero de manera repentina el director en los bolsillos de los asesinos encontró una caja de sellado de 4 lados y excepto por el sellador nadie sabe cómo desbloquearlo porque el material era tan duro que la destrucción violenta era ineficaz contra él. Le dio dicha caja de sellado de 4 lados al profesor Sun comentándole que debía enviarlo al laboratorio más tarde para averiguar cómo descifrarlo. Sin embargo, dicha caja selladora se le cayó de las manos al profesor Sun y rebotó hacia nuestro prota. Y tras tocar el pie de nuestro protagonista la misma se reventó, lo cual sorprendió muchísimo al director y a todos los presentes. Pero aún más al profesor Sun, quien preguntó que si acaso podría ser el aura dentro del cuerpo de nuestro prota que lo hizo de nuevo. El prota intentó recoger los restos y comentó al director que no era su culpa pues le golpeó por casualidad. El director pensó que era difícil de abrir y preguntó para sí mismo que por qué se rompió al tocar a nuestro prota. Y tras tomar lo que tenía dicha caja de sellado de 4 lados, el prota le comentó al director que allí logró encontrar un comunicador, el cual fue arrancado de sus manos de inmediato. El director, tomando aquel comunicador, comentó que aquel cifrado no era demasiado difícil y se podía descifrar muy rápidamente. Y ya, tras descifrar el comunicador, el director logró ver el mensaje de una persona encapuchada en dicho comunicador. Esta persona decía que después de que Hwang Hao-bo, el supervisor del examen de ingreso a la Universidad de Artes Marciales ingrese, debían enviar a las 2 personas disfrazadas y fingir el asesinato mientras que el resto destruye la torre de la recolección de aura como se había planeado originalmente. Para que el tipo, la misión solamente podía tener éxito y no fracasar. El director, tras escuchar este mensaje, comentó que el objetivo de Hongmungar nunca fue eliminar al supervisor, sino destruir la torre de la recolección de aura. Sabía que los 2 asesinos de Hongmungar muertos también eran solamente hijos abandonados utilizados para encubrir lo que realmente pasaba. Aquel director comentó que una vez dañada la torre de la recolección del aura, el 60% de los edificios de toda la escuela caerían rápidamente debido a la pérdida del suministro de energía, y el aura almacenada en el interior de la torre también explotaría instantáneamente como un poder destructivo equivalente al de una bomba atómica, afectando a toda la ciudad de Gushi. Así fue como aterrado el director Gu se dio cuenta de que el verdadero objetivo de estas personas era toda la ciudad de Gushi. Querían destruirla por completo. Pero bueno mi gente, así es como estaré dejando la primera parte de 10.000 capas de refinamiento. Si quieren saber si esta iglesia malvada de asesinos logra derrumbar el edificio de la torre de recolección para desatar la energía de una bomba atómica en la ciudad de Gushi y destruirlo absolutamente todo, estaré colocando una meta de 10.000 vistas. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.